En el año del primer centenario del Museo Cerralbo y con motivo del Día Internacional de los Archivos, desde el archivo del museo queremos recuperar la semblanza de Enrique Pacheco de Leiva, historiador y archivero que colaboró activamente con el Marqués de Cerralbo y que da nombre al fondo que hoy día custodia los documentos más antiguos de la institución. Enrique Pacheco de Leiva nació en Madrid el 28 de enero de 1877, en los inicios de la Restauración borbónica. Inició estudios de secundaria en el Instituto Cardenal Cisneros de la capital española y los terminó en Filipinas, donde se había trasladado con su familia a comienzos de la década de 1890. De vuelta a la península, cursó hasta 1900 Derecho en la Universidad Central de Madrid, aunque nunca viviría de ello. Su futuro se decantó hacia el ejercicio profesional de la historia. Esta vocación se vio favorecida por el ambiente que atravesaba la España posterior al desastre de 1898. En el ámbito de la cultura y la educación, los aires regeneracionistas se tradujeron en la fundación de nuevas instituciones, como la Junta de Ampliación de Estudios, creada en 1907, que buscaron impulsar la renovación científica y pedagógica para sacar al país del atraso en que se encontraba. Pacheco de Leiva se vio completamente inmerso en este ambiente de efervescencia cultural y científica. A través del Centro de Estudios Históricos, del que fue colaborador en la sección de Historia, se relacionó con algunos de los nombres más sobresalientes del panorama de las humanidades, como Ramón Menéndez Pidal, Rafael Altamira, Manuel Gómez Moreno o Elías Tormo. Gracias a la política de becas de la Junta de Ampliación de Estudios, en 1912 Pacheco fue pensionado para acudir a la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, Pacheco tuvo ocasión de investigar en múltiples archivos italianos, desde el Archivo Secreto Vaticano a los archivos de Estado de Roma, Milán, Mantua, Florencia o Nápoles. También tuvo acceso a algunos de los principales fondos documentales en manos privadas, desde los de grandes familias nobles, como los Doria o los Colonna, a los de varias instituciones religiosas. De ellos resultaría su obra Breves noticias sobre los archivos de Italia, en la que recogía un compendio de fuentes documentales italianas para el estudio de la historia de España. Esta experiencia fue valorada para su nombramiento como archivero de la Embajada Española ante la Santa Sede por Real Orden de 6 de mayo de 1914. En 1915, al poco de regresar a España, Pacheco fue elegido académico correspondiente de la Academia de la Historia, mereciendo por sus trabajos el Premio al Talento Fernán Caballero en 1921. También fue miembro y conferenciante del Ateneo, colaborador del Instituto Escuela y del Centro de Estudios Históricos, y redactor ocasional para la revista Blanco y Negro y para ABC. Estos cometidos los compaginó con su dedicación a la investigación del reinado de Carlos V y su desempeño profesional desde comienzos de la década de 1920 como archivero jefe del Banco Hipotecario de España. Esta continua presencia de Pacheco en el centro de la vida cultural española propició que entrara en contacto con el Marqués de Cerralbo, Enrique de Aguilera y Gamboa. En el fondo histórico de la biblioteca del Museo Cerralbo se conservan hasta 5 obras de Pacheco de Leiva: Breves noticias sobre los archivos de Italia, publicada en 1916, la conferencia Evolución de los católicos italianos, de 1917, El peligro turco en tiempos de Carlos I, de 1918, La política española en Italia, de 1919, y Grave error político de Carlos I haciendo la boda de Felipe II con doña María Tudor, reina de Inglaterra, de 1921. 4 de ellas presentan dedicatorias manuscritas de Pacheco al Marqués y permiten observar cómo con el tiempo creció la confianza entre el archivero e historiador y el noble. Si en la más temprana de las dedicatorias, fechada el 7 de abril de 1916, Pacheco escribía: al sabio arqueólogo don Enrique de Aguilera, Marqués de Cerralbo, le ofrece cariñosa y respetuosamente estas páginas, 5 años después, el 21 de julio de 1921, Pacheco se dirigía al Marqués en unos términos que traslucían una mayor cercanía. A mi respetable y muy admirado y querido amigo, el sabio señor Marqués de Cerralbo, su servidor. La confianza entre ambos llevó al Marqués a encargar a Pacheco la preparación de una historia de la Casa Noble de Cerralbo, a partir de una selección de los documentos más destacados de los archivos que el Marqués custodiaba en su palacio de la calle Ventura Rodríguez. El proyecto de Historia de la Casa de Cerralbo llegó a estar muy avanzado, contando con pruebas de imprenta. Sin embargo, nunca se publicó.
La muerte de Enrique Pacheco de Leiva, el 13 de octubre de 1924, 2 años después de la del Marqués en 1922, dejó sin efecto el encargo. Hoy día, la huella de estas colaboraciones con el Marqués de Cerralbo está presente en el Fondo Pacheco de Leiva del archivo del museo. Este surgió en 1972, cuando la viuda de Pacheco entregó al museo unos documentos provenientes del archivo de los marqueses de Cerralbo que habían sido usados por su marido como material de trabajo. Entre ellos está un pergamino medieval, que constituye el documento más antiguo del archivo, una copia impresa de un testamento de 1507 y una breve relación del cónclave que eligió al Papa Paulo IV en 1555. En resumen, la investigación desarrollada en el museo sobre la familia y círculo social de los marqueses de Cerralbo nos ha permitido presentar un primer acercamiento a la persona de este desconocido archivero e historiador en el centenario de su muerte.